Hagamos este ejercicio. Vamos a pensar en las grandes superpotencias del mundo y vamos a pensar qué es lo que las hace tan poderosas. Un gran ejército, una pujante economía, miles de millones de habitantes o quizás una enorme cantidad de tecnología de avanzada. Por supuesto, todas estas son factores importantes. Pero hoy quiero hablarle de un país muy poderoso que no tiene nada de eso. Es un país que en vez de poder militar o económico tiene un enorme poder, un poder espiritual. Estoy hablando del Vaticano, el estado soberano más pequeño del planeta, que como sabemos es la sede de la Iglesia Católica. También sabemos que su actual jefe de Estado, el jefe de Estado del Vaticano, es el Papa. En este caso, el Papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco, por supuesto, es el primer Papa latinoamericano de la historia. Su estilo sencillo, amable, le ha ganado muchos seguidores y ha generado un cierto aire de frescura y de renovación en la Iglesia Católica. Pero también ha tenido declaraciones y posiciones muy controversiales que le han ganado a algunos críticos en todas partes del mundo. Pero es dentro de las paredes del Vaticano mismo, donde el Papa, que para los católicos es la voz del Dios en la tierra, es donde ha tenido que enfrentar la mayor resistencia. ¿Quién manda realmente en el Vaticano? ¿Cuál es el papel de este pequeño estado en el mundo? ¿Y qué está haciendo para seguir siendo relevante, influyente? Todo esto y más lo exploramos en este reportaje. Miren. Habemus Papam. ...22 de octubre de 1978... Con palabras que parecían más acordes a un discurso político que a una homilía, el Papa Juan Pablo II se unió contundentemente a la lucha contra el comunismo en su primera misa papal. Abran los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. No tengan miedo. Non abbiate paura. 11 años después, caería el muro de Berlín y Juan Pablo II sería recordado como una figura clave en conseguirlo. No sería la primera ni la última vez que un papa interpone a la Iglesia Católica en temas de política internacional. Y es que el Papa, la voz de Dios en la tierra para más de 1.200 millones de católicos, es un líder que mueve masas, incluso como jefe del estado más pequeño del mundo. El Vaticano se encuentra en el centro de Roma. Es el corazón milenario de la Iglesia Católica, pero también es un país reconocido internacionalmente. El Papa es su jefe de Estado y a través del poder de la fe y de una red de más de 400.000 sacerdotes, 5.000 obispos y 220 cardenales, logra traspasar las fronteras territoriales. Hoy el Papa Francisco representa a este poderoso Estado ante el mundo. Como sus antecesores, ha seguido interviniendo en los conflictos más importantes de nuestro tiempo. Desde los diálogos de paz en Colombia y la apertura de la dictadura cubana, hasta la amenaza del cambio climático y la crisis de refugiados. Pero Papa Francisco quiere ir más allá para reformar la Iglesia. Así lo explica Giuseppe Rusconi, un reconocido periodista suizo especializado en temas del Vaticano. Francisco, más que un papa católico, parece un líder mundial que no se rige por una identidad católica. Lo que hace la identidad son las reglas y las normas. Y de reglas y normas, el Papa Francisco no quiere oír hablar porque su objetivo es abrir la Iglesia a todo el mundo. El Papa ha generado gran descontento en los sectores conservadores de la Iglesia al intentar abrir sus puertas a homosexuales y divorciados. Pero no es lo único que tiene temblando a la Santa Sede. Quisiera, en el nombre de la Iglesia, pedir perdón por los escándalos que recientemente han golpeado a Roma y al Vaticano. En el 2013, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a este pequeño país como uno de los que más preocupan por el lavado de dinero. Y el Papa Francisco recibió al Estado Vaticano con un déficit de 27 millones de dólares. Como si fuera poco, en junio de 2017, el cardenal George Pell, responsable de las finanzas del Vaticano, fue acusado de pedofilia en su natal Australia.
I'm innocent of these charges. Soy inocente de estas acusaciones. Son falsas. Aunque Francisco prometió luchar contra los abusos sexuales que durante años han manchado el nombre de la Iglesia, el cardenal Pell aún mantiene su cargo en el Vaticano. No queremos más palabras, sino acción. Necesitamos que la Iglesia se comprometa a ayudar a las víctimas y asegurar que esto no se repita. Pero más allá de los problemas internos, hay una tendencia que amenaza al poder del Vaticano en el mundo, ese poder que se ancla en la fe. Según cifras de la propia Santa Sede, más de 3.000 sacerdotes y religiosas abandonan la vida consagrada cada año. Así lo explica Monseñor Octavio Ruiz Arenas, el prelado colombiano con más alto rango dentro del Vaticano. El mundo está viviendo una etapa de profunda secularización, de hedonismo, de materialismo. Y esto ha ido envolviendo poco a poco a toda la sociedad. Y un reto mayor que no tiene nada que ver con ateísmo, la Iglesia evangélica. En América Latina, por ejemplo, el número de católicos ha ido cayendo cada año, mientras que el número de evangélicos no deja de crecer. La respuesta del Papa Francisco ante esta crisis ha sido seguir adelante en la reconstrucción de una iglesia del tercer milenio. Ha dicho varias veces que sigue adelante con su reforma, a pesar de que los vientos sean contrarios al interno de la Iglesia. Cree que es el único modo de que la Iglesia pueda volver a ser protagonista en la salvación del hombre y de la humanidad. Solo el tiempo nos dirá si logrará su objetivo. Que recen por mí. Soy Marinelli Stremamugno desde Roma para Efecto Naim. Que Dios los bendiga. El Vaticano no solo enfrenta los retos burocráticos y organizacionales que tienen todos los países, todos los estados, también tiene el reto de defender su preeminencia espiritual en un mundo que está pasando por una profunda transformación en la mentalidad y en los valores, una transformación que en muchos sentidos no tiene precedentes.